Hola, ¿cómo les va? Están escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Nos acompañan nuestro invitado Rubén Valle, poeta mendocino, Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción, y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna entrevista con todos los escritores que estamos convocando, haciendo clic abajo en el botoncito de suscripción. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? A vos, porque bueno, nos debíamos una charla a largas distancias, así que nos vamos a poner al día, supongo. Así es, nos debíamos una larga charla. Lo vamos a presentar para que ustedes lo conozcan. Rubén Valle nació en Mendoza en 1966, es periodista y escritor. Ha publicado los libros de poemas Museo Fluo en 1996, Los peligros del agua bendita en 1998, Jirafas sostienen el cielo en 2003, Placebos en 2004, Tupé en 2010, Grietas para huir en 2012, Lo negro de la nieve y otros poemas así, del 2018, La lengua del ahorcado del 2019 y Ojodrilos en el 2021. Integra las antologías de poesía Promiscuos y Promisorios, La ruptura del silencio, Martes literarios y Poesía en tierra, esta última del Centro Cultural de España en Buenos Aires. En 2013 publicó en la editorial ebook argentino su libro de relatos y microrelatos Desperté en el bosque después de haber soñado un bosque. En 2015, por la misma vía, editó La medida de lo posible. En 2020 y 2023 publicó respectivamente en Ediciones Peras del Olmo sus libros de narrativa breve Modo Luciérnaga y Cono del Silencio. De este último vamos a hablar hoy. En dos oportunidades obtuvo el primer premio Certamen Literario Vendimia en la categoría Poesía, organizado por el Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza. En 2007 ganó el primer premio del concurso Ciudad de Mendoza. Ha trabajado en varios medios de su provincia, Diario Uno, Los Andes, MDZ Online, entre otros. Y actualmente es nada menos que director de prensa de la Universidad Nacional de Cuyo y dicta talleres literarios. Bueno, después de esta presentación, yo lo primero que te quisiera preguntar es que me cuentes cómo es ese encuentro tuyo con la literatura y en especial con la poesía. ¿Cómo empieza a escribir Rubén Valle? ¿Cómo es ese encuentro? ¿Había biblioteca en tu casa? ¿Tus papis eran Mm, lectores? ¿Cómo no, fue eso? no fue precisamente esa la vía a la que accedí a la literatura. Precisamente en mi casa no había libros, no había bibliotecas, no era una familia, digamos, que tuviera esa impronta, pero sí siempre me generaron las condiciones para poder estudiar. Y lo que se dio casi como un hecho fortuito es que siendo muy chico, en mi barrio había una biblioteca pública, la Biblioteca Ricardo Rojas de San Martín, y casi como un juego también, alternando, suena raro, alternar ir a jugar a la pelota e ir a una biblioteca, pero solíamos ir en pandilla a la biblioteca y ahí fue como mi primer encuentro con algunas lecturas, digo, básicas, Oliver Twist, libros de la colección Villiquen, digamos los clásicos, ¿no? Pero también me pasaban cosas raras ya en mi adolescencia, mi temprana adolescencia, porque, por ejemplo, autores que yo leía en entrevista que le hacían a los músicos, iba y los buscaba. Entonces, si alguien nombraba a Whitman o a Pizarnik, yo iba y los buscaba. Y fue como un primer choque temprano en el cual honestamente no entendí mucho. Imagínate que leer a Pizarnik a los 14 15 años, no entendés demasiado, es como un viaje en ácido, ¿no? Claro, sin, tal e- sin, cual. ente- sin entender qué es eso. Pero sí, por ejemplo, me pegó mucho Whitman. A Whitman lo sentí más cercano, más accesible a mi poca base en ese momento. O a Pedro Salinas, imagínate, 13, 14 años leer a Pedro Salinas.
Esos fueron mis primeras lecturas, mis primeros acercamientos, no a la escritura, sino a la lectura. Y después siempre digo que tengo la impronta poética por el lado del rock argentino, porque me impresionó siempre y me sigue impresionando las letras. Y ese primer acercamiento a letras de Charly García, de Spinetta, de León Gieco, de esos autores, digamos, ya clásico en ese momento, casi te diría, fue ese primer acercamiento a la poesía. Es decir, que entré a la poesía, te diría que por la puerta del rock y no por la puerta de la literatura con grandes, en grandes títulos, ¿no? Después sí, cuando empiezo la etapa de la universidad, ahí sí se da, para colmo coincide con el inicio de la democracia y había una efervescencia que recordarás muy notoria, en la cual era imposible no estar, digamos, receptivo a todo eso. Y se dio una conjunción entre mi edad y el contexto histórico y las posibilidades de acceso a ya sí a lecturas un poco más sustanciosas y autores, qué sé yo, Borges, Sábato, Cortázar, eh, todos los grandes que uno tenía que empezar a leer, y que digamos que forman parte de la biblioteca básica de cualquier escritor. Yo en ese momento no tenía en planes ir por ese circuito, pero sí empecé con esas lecturas, digamos, casi te diría programáticas. Y después se daba complementariamente mi incursión en el periodismo, porque yo empezaba a estudiar esa carrera, y ahí fui accediendo a otro tipo de escritores que para mí también fueron seminales, como te diría Soriano, Sasturain, Sacomano, digamos, todo ese grupo de escritores que gestaron Página 12, por ejemplo, Dolina mismo, o los escritores y autores que estaban en torno de la revista Humor. Es decir, que había como un caldo de cultivo de época fundamental para que uno se acercara a muchos autores. Y muchos de esos autores venían del periodismo. Claro. Entonces, fue como muy normal y muy grato acceder a ellos y hacerlos jugar en el mismo equipo, digamos, que yo podía leer a Bioy Casares y leerlo a Sacomano por otro lado. No era algo que estuviera en una posición antagónica, sino que a ver, siempre tuve esa actitud y la mantengo hoy de no tener prejuicios respecto de las lecturas y de los autores. O sea, soy, y en eso creo que nos identificaremos, muy voraz respecto del consumo de literatura de todos los géneros y de cualquier lugar del mundo, y más hoy que tenés todas las posibilidades que te da Internet, ¿no? Rubén, dos cosas rescato de lo que estás diciendo. El caldo de cultivo de los años 80, donde incluso venían libros que habían estado prohibidos, ¿no? Y que de Exacto. pronto eran accesibles, junto con el rock nacional que se empezaba a escuchar en esos años, porque durante la dictadura no habíamos podido, es decir, era muy bajo cuerda, ¿no? Que nos llegaban los. Totalmente. Y después otra cosa hermosa que dijiste, la importancia de la biblioteca. Yo me identifico, iba de la mano de mi mamá a la Biblioteca San Martín, ¿no? A sacar libros para chicos. Qué importante cómo marca la lectura a los niños y qué importante es la biblioteca, que ya prácticamente nadie va a las bibliotecas. Seguro, esto que ves aquí atrás es también una orgullosa construcción desde, te diría, desde fines de mi adolescencia, donde muy buena parte de mi biblioteca se construyó con libros de usados, de casas de usados, de librerías de viejo, como quieras llamarle, pero siempre me hacía espacio para comprarme algún libro o alguna música. Eso no me faltó nunca y eso sentó las bases para que mis hijos tuvieran después esa biblioteca, digamos, a mano, ¿no? A Eh, disposición. Claro, qué claro, importante. quizás no transitaron, no necesitaron transitar las bibliotecas, porque quizás la tenían, o buena parte lo tenían acá, ni hablar después con las posibilidades de Internet, ¿no?
de internet. Bueno, Rubén, como a lo mejor sabés, este programa está dirigido a la gente que nos sigue desde la editorial y son la mayoría escritores o gente que aspira a hacerlo. Por eso el cariz de las preguntas que te voy a hacer ahora. Si me das permiso, quisiera leer un fragmento del libro Ojodrilos. Es Por la supuesto. guitarra la guitarra de Kafka. No camina, se arrastra, suena como escarabajos en celo o corderos que aúllan. A una luna vacua, en sus cuerdas se ahorcan los pájaros del cine, mudo, con ella o en ella, la música tiene pies y manos, pide en su sibilina lengua de madera, callan canciones los amores que supimos desafinar. Bueno, lo primero que salta a la vista en este poema y en tu escritura son las imágenes, que son exquisitas. Y yo te quería preguntar específicamente por eso, ¿cómo aparecen estas imágenes? ¿Las vas buscando especialmente como tallando en la roca o aparecen en el proceso creativo y después vas puliendo, aunando imagen y música? ¿Cómo es ese proceso yo diría, de la lengua materna, de engrandecerlo o de extraer las máximas posibilidades que tiene, ¿no? A ver, creo que siempre a todos los escritores nos cuesta mucho de construir nuestro propio procedimiento de elaboración, porque el proceso de la escritura es algo tan interno, tan visceral, que por ahí es muy difícil. Uno lo explica porque, digamos, tiene recursos para explicarlo, pero convengamos que termina siendo, no te digo un acting, pero es un esfuerzo de darle forma a eso. Yo creo que es un poco de todo lo que dijiste vos. Hay un poco de intuición, hay un poco de construcción, hay un poco hay lectura, hay experiencia, y hay oficio. Y en Sí. eso del oficio, a mí me gusta mucho detenerme en el tema de la reescritura. Yo creo muchísimo en la reescritura, de hecho en los talleres que doy hago mucho hincapié en el tema de la corrección y la edición, porque para mí es casi la parte fundamental de la escritura. O sea, descreo de los escritores que te dicen, no, a mí como me sale lo dejo. A ver, nadie es tan genial, ni tan brutalmente talentoso como para que lo que te sale de una quede así. Yo creo que no lo hace Paul Auster, porque no lo voy a hacer yo, digo, por tirarte un autor cualquiera. Entonces, digo, ese trabajo de reescritura a mí me parece apasionante, me gusta muchísimo, y también siempre menciono, no porque quede bien mencionar a Borges, que siempre va a quedar bien mencionar a Borges, porque no le vamos a escapar, pero digamos, si cada reedición de un libro de Borges tocaba sus propios textos, vos decís, si ese genio lo hacía, ¿quién soy yo para no trabajar un poema hasta su máxima expresión? Eh, Tampoco es que esté, digamos, burilando un poema meses y meses, pero sí hay un proceso que es muy personal, que no es muy distinto al de la mayoría, que es a veces lo dejas asentar y retomás la lectura y te das cuenta y te está sonando que hay algo en esa música que falta, es una nota discordante y es una palabra y podés estar años a veces para encontrar esa palabra que dé justo la nota exacta para que quede esa música final. Yo creo que para cualquier narrador venir de la poesía es fundamental, o consumir poesía o leer poesía, porque yo creo que no es lo mismo una narrativa que tenga no tengo una impronta poética, pero sí una mirada poética, desde qué lugar vos te ubicás para contar esa historia. Y la musicalidad también es muy propia de la poesía, y instalar eso en el terreno de la narrativa es muy importante, y creo que hace la diferencia. O sea, yo creo que vos, tus novelas no tendrían la misma musicalidad, la misma característica si no abrevaras de la poesía, si no fueras también poeta.
Por algo, los que son grandes novelistas que no han incursionado en la poesía, siempre han dicho que admiran a los poetas por todo lo que te puede aportar la poesía. Entonces vuelvo al principio de tu pregunta. Ese trabajo de la poesía incluye muchas tareas eh, casi en paralelo y es muy difícil saber cuál está antes o cuál después, ¿no? Claro. Eh, sí puedo, para no escaparle a tu pregunta, decir que vengo de las imágenes porque quizá mis mayores influencias fueron Spinetta y Pizarnik en algún momento. Por eso quizás mis primeros poemas fueron más herméticos y después con el tiempo fui evolucionando, creo, hacia una voz propia donde no resignara la metáfora, no resignara esa mirada basada en las imágenes, pero que a la vez tuviera algo, esas imágenes dijeran algo, digamos, fueran más allá de la mera descripción. O sea, yo no soy pintor, entonces tengo que decir algo como poeta. Entonces, es un poco de todo, creo, ¿no? Es muy importante esto que decís porque es tanto en la narrativa como en la poesía misma, es donde el poeta pone la cámara, ¿no? Por decirlo Exacto. cinematográficamente, la búsqueda del detalle. Y eso es lo que hace que brille un poema o un texto narrativo, ¿no? Totalmente. Mira, justamente estoy muy entusiasmado en estos días leyendo a Alejandra Camilla, Ah, sí. em, que da todo, desde los títulos de sus libros, Los árboles caídos también son el bosque, La paciencia del agua sobre la piedra, si no me equivoco. Bueno, hay todo un mensaje poético ya desde sus títulos. Y lo que vos decís es muy preciso, es donde ella pone la cámara para contar en detalle la historia, porque a ver, lo que decimos siempre, los temas siempre son los mismos, la muerte, la vida, el amor, la soledad y no mucho más, ¿cierto? Pero ¿qué cambia? Cambia donde pones la cámara, ¿no? Utilizando tu imagen. Eh, por eso hay autores que particularmente me parece que marcan a veces esa diferencia cuando tienen esa mirada poética. Bueno, y esto que estás diciendo ahora engancha con la siguiente pregunta, ya pasando a tu libro de microrrelatos del que vamos a hablar enseguida, El cono del silencio. Te quería preguntar, que un poco ya lo respondiste, si encontrás alguna relación entre el microrrelato en particular, por su brevedad, por la especie de, a ver cómo decirlo, si encuentro las palabras, cómo coagula el sentido del final, el remate que tiene entre este género y la poesía. Mirá, justamente Ana María Yuga, maestra del microrrelato, si lo hay en el mundo, me animo a decir, habla del microrrelato, habla de la teoría del clic o el impacto. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que uno piensa, uno no debería devorarse un microrrelato tras otro. Ella aconseja no leer más de 10 seguidos, porque precisamente el microrrelato deja una resonancia que a veces pasa por el humor, a veces pasa por lo críptico, a veces pasa por la sugerencia, a veces pasa por lo poético. Entonces, ese impacto que produce el microrrelato, eh, que es un impacto de sentido, no siempre te ocurre con el poema. Hay poemas que se digieren de una manera, te diría, mucho más directa, en algunos casos, en otros no, por supuesto. Eh, y el microrrelato tiene esa particularidad. Yo personalmente disfruto mucho como género, digamos, de hacerlo, de ejercerlo, porque el microrrelato me ofrece todas las posibilidades de Ariel Parangón con una licuadora de géneros y de intereses. O sea, yo ahí puedo poner mis intereses periodísticos, mis intereses de ciudadano, mis intereses literarios, mis intereses poéticos, y de ese sincretismo absolutamente particular y personal que salga otra cosa. Yo creo que el microrrelato
está tan sobrevaluado como subvaluado, precisamente por el equívoco que genera su extensión. O sea, a ver, como es cortito, viste, mandemos fruta, cualquiera lo puede hacer, y es cierto, cualquiera lo puede hacer, pero también caes en los lugares comunes del microrrelato. El microrrelato te habilita el chiste fácil, es muy fácil hacer un microrrelato gracioso o efectista, más si el que lo hace tiene un poquito de oficio literario. Entonces, precisamente para mí el desafío es correrme de ese lugar, es salirme de esa zona de confort, luchar, como dice Fabián Casas, contra tu propia habilidad. O sea, si algo te sale fácil, y no, tomemos, peguemos el volantazo y veamos algo que te genere un poco más de dificultad, pero también el resultado me parece que va a ser mucho más satisfactorio, ¿no? Creo que por ahí pasa el desafío. No sé si me extendí demasiado, pero por No, ahí quería dar mi visión del microrrelato, porque bueno, es un género que es muy tan agradable de escribirlo como de leerlo, y sí. de ahí surge el equívoco, me parece. Sí, yo ahora que te escuchaba conversar estaba pensando en algunos microrrelatos del Cono del Silencio y es como que en el inicio de los microcuentos o microrrelatos vos te metieras inmediatamente en problemas, ¿no? Por ejemplo, dos tratan de volverse loca una a la otra, o la manchita de una mosca. Bueno, ¿cómo salgo de ahí? Y son historias que son a veces fantásticas, a veces extrañas, pero son siempre hipnóticas. Y ahora no sé si ya me lo respondiste, pero te quería preguntar cómo entras al microrrelato. ¿Es a través de una imagen o es a semejanza de un poema por una emoción, por ejemplo? ¿Cómo se te ocurren estas ideas o jugando de una Ay, manera ay, lúdica? yo creo que lo definiste muy bien cuando dijiste jugando. Yo me divierto muchísimo, me lo tomo tan en serio que me divierto muchísimo, porque por ejemplo, el caso este de la mosca es un clavo que había en mi pieza, y cada vez que lo Ah, miraba, mi acto reflejo era ir a meterle un zapatillazo, al, zapatazo al clavo, y, y de ahí sale una historia. O sea, a mí me parece maravilloso que la literatura te permita eso, que la escritura te permita eso, ser un niño y meterte en problemas, como bien decías vos, porque a veces te metes en un problema porque querés contar una historia de una manera distinta, y a veces te sale, a veces no te sale. Eh, Así como es corto un microrrelato, también se desecha mucho. Yo por lo menos lo hago. No es que todo lo que escribo queda. Sí debo reconocerte que mi primera incursión fue a través de un blog que hice durante muchos años, que se llamaba La Pereza, y donde yo lo utilicé como laboratorio. Entonces, en ese laboratorio yo podía escribir todos los días algún texto corto, no me importaba demasiado todavía si era lo que se entiende por microrrelato, pero sí tenía claro que no quería hacer prosa poética. Eso ah, lo tenía muy claro. Me parecía que eso era ir por el camino de lo que yo podía llegar a dominar, bien o mal, pero era, digamos, un territorio conocido. Lo que yo quería era contar historias, y sentía, por un lado, que no me daba para escribir cuentos largos, porque no tenía el oficio, pero sí tenía el oficio del periodismo para ser sintético, y de la poesía. O sea, tenía ese punto en común de la poesía y el periodismo de ser económico. Entonces, a eso después le fui agregando lo que vos decías antes, dónde ponía la cámara. Entonces yo podía contar una historia de un hospital levemente autobiográfico, pero correrlo totalmente y ya irme a otro lugar muy lejano y contar una situación en un pasillo de un hospital, ponele. Ese territorio de experimentación me lo permitía un blog, porque, digamos, no tenía todavía ni la tentación ni la idea de transformarlo en un libro.
después que le di forma al primer libro, ya sí empecé a pensar los próximos libros como un conjunto de microrrelatos o de historias cortas eh, que transitaran por distintos carriles que a mí me interesaban. Eh, si vos te fijas, esos dos primeros libros tienen capítulos. ¿Por qué? Porque yo lo trabajaba como ejes. Algunos eran más de humor, otros más levemente poéticos, otros eh, cuasi periodísticos. Te estoy dando definiciones muy caprichosas. Eh, entonces, ya después me resultó fácil y atractivo trabajar los libros de microrelatos con esa idea, ¿no? Una cosa que a mí me llamó mucho la atención leyendo El Cono del Silencio es que normalmente el microrrelato nos cuenta una historia, pero no tiene la capacidad por su extensión de desarrollar un personaje. En tus microrrelatos, en cambio, hay personajes que están Y bueno, delineados con nada, ¿no? Y que los vemos inmediatamente. Y bueno, ¿cómo es trabajar con un personaje dentro de un microrrelato? Porque no podés extenderte, no sé, en su historia, no podés hacer flashback y flash forward, y bueno, es ahí, ¿no? Tenés el momento, es un momento justo en que lo podés presentar y ya está. tal cual. Y bueno, ahí en eso hay como un recorte premeditado, no premeditado en el sentido de planificado, sino premeditado al situarte frente a la escritura y saber que el microrrelato no te permite que te sobre una palabra. O sea, en eso es muy, casi te diría matemático, aunque suene tan antipoético y antiliterario. Pero, a ver, si te la jugás por ir con un personaje, digamos, tiene que cerrar la idea. En eso coincido con vos, que si vas a poner un personaje, ese personaje medianamente esté bien esbozado. En eso de jugar, yo he hecho, por ejemplo, he utilizado un recurso de intertextualidad conmigo mismo. Por ejemplo, de un poema que está en el libro Tupé, yo hice un microrrelato donde explico el poema, donde habla de una estatua viviente que ve un homicidio, ve una muerte, y no puede decir nada. Y ve cómo la sangre va por el piso y le llega hasta los pies. Bueno, eso también viene de la mirada poética, obviamente, pero también viene de contar hasta un policial en un microrrelato, qué sé yo, sale. Dale, Después, con el diario del lunes te das cuenta qué cosas te salieron mejor, están más redonditas o pueden gustar más. Pero también en esto, como siempre decimos, es oficio. Es oficio de ver que la historia me pasa a veces, escribo algo y me pareció tan fácil y me pareció tan obvio que lo desecho, porque me parece que me estoy estafando a mí mismo. Y lo que más me gusta precisamente es cuando yo mismo me sorprendo. O sea, yo debo ser soy mi principal lector. Entonces, así como no me puedo estafar, me gusta seducirme, si se puede. Eh, a ver cómo te engancho. Esa sería la cosa. Bueno, y leyendo los epígrafes, te quería hacer esta pregunta porque los epígrafes aluden al silencio como el título del libro y uno de los microrrelatos que están en ese libro. Entonces te quería preguntar, ¿qué tan importante es en un microrrelato lo que no se dice, lo que se calla? Buenísimo, buenísimo el planteo. Yo creo que es tanto o más importante que lo que estás contando, precisamente porque como es una historia tan corta, vos le estás ofreciendo al lector un retazo, un recorte muy puntual de algo. Entonces, el lector, que es tu socio creativo, por definición, un lector es un socio creativo, eh, te completa eso o debería completarlo. Entonces a mí me gusta ese juego donde
como lector yo puedo aportar algo. Es lo de en otro punto extremado de lo que plantea Javier Cercas con su teoría del punto ciego, que es aquello que el escritor no sabe que el lector lo va a detectar, o sea, no lo buscó, pero el lector lo detecta. Algo que no se dio cuenta el escritor cuando escribe la novela, una novela, un cuento, lo que sea, y el lector, o porque lo interpreta, o porque ve una conexión que el escritor no vio cuando lo escribió, eso sería el punto ciego. Entonces, a mí me gusta tanto eso que el taller se llama, mi taller se llama el punto ciego porque el lector juega ahí un rol muy importante. O sea, es un jugador clave. Y en que esto que vos me completa. preguntás, claro, en esto que vos me preguntás es fundamental porque vos en un cuento lo desarrollás, desarrollás una historia, en una novela ni hablar. Eh, pero en el microrrelato es como un enunciado, es como una muestra, es como abrir la puerta, te dejo ver y te cierro. Mm. Entonces, claro, sí, sí, coincido, coincido. El silencio, no te digo que todo el libro está atravesado por el silencio, pero me pasa siempre, y es algo que me pueden creer o no creer, que muchas veces con los títulos, con los epígrafes, por más que uno tiene una intencionalidad, yo noto que después se van cargando de sentido. Muchísimo, muchísimo. Seguramente a vos te pasa con tu producción o algo. O sea, después empezás a ver cómo la resonancia que tiene un título, o cómo jugó un epígrafe, o cómo un lector viene y te dice, sí, porque en tal cuento tal cosa y que tenía que ver con el epígrafe, y vos no lo vinculaste con el epígrafe, y el lector sí. Entonces, eso me parece fundamental. Y ahora, ya con el libro ya publicado y teniendo en claro cómo funciona, me doy cuenta de eso que decís vos, de que el silencio está atravesando un montón de historias cortas, no siempre de una manera directa, No, claro. en muchos casos de una manera elíptica, a veces sugerida, a veces el lector le pone esa carga de silencio. El título, algunos me dicen que es por lo de la gente 86. Obviamente que hay un guiño ahí, porque si no, no te resonaría el título, pero yo lo hago jugar de otra manera, incluso hay una historia que juega con la idea del cono del silencio, entonces, digamos como que lo podés vincular a ese relato y después atravesarlo de otras maneras. Roberto Ferro decía, un crítico literario muy importante que falleció hace poquito, amigo de Noé Gittrick, que la explicación cierra, en cambio la sugerencia, sugerir todo el tiempo, abre el relato, como vos decías, abre una puerta de manera que el lector después pueda seguir incluso escribiendo esa historia, ¿no? Determinando qué pasó, la comprensión, los hechos. Entonces, tu libro permanentemente en el cono del silencio, yo entiendo que no hay eso, no hay explicaciones, está el planteo de la historia, pero permanentemente sugieren, jugás mucho con ese recurso, ¿no? Es obviamente a propósito, es parte de la estratagema de todo microrrelato. Mira, honestamente te diría que no es consciente, no necesariamente es un recurso consciente. Seguramente te lo podría explicar de lo que te decía en un principio, desde el oficio, de querer resolver una historia de la mejor manera posible. Esa sería la respuesta más honesta que te puedo dar. Eh, pero no es como algo es profeso, es también a veces los límites que te ofrece un género. Eh, por ahí, así como Cortázar decía que un cuento gana por punto y la novela, no, que el cuento gana por nocaut y la novela gana por punto, jugando con el parangón del boxeo Box. que tanto te gusta. Em, pero entonces, digo, en el microrrelato es un flash. Entonces,
no tenés muchas posibilidades de, digamos, de defenderte con lo que vos podés después ir explicando. No hay margen para la explicación. Y te diría que en general a mí particularmente me parece que un texto pierde mucho cuando en vez de mostrar, como decía Chekhov, explicás. No me lo... No me acuerdo si era Chekhov, me tiene un brete ahí. O No sé, Chesterton, creo que lo decía. los Pero norteamericanos. la idea es esa, de que dice, mostrame, no me lo expliques. Entonces, digamos que en el microrrelato tenés que jugar con otras reglas. Rubén, ¿y qué papel juega en tu escritura, tanto la poesía como en los microrrelatos, el humor, la ironía, ¿no? Que por cierto son siempre elegantes en tu caso, pero están Eh, muy presentes, ¿no? sí, mira, alguna gente por ahí que me conoce, no es que le sorprenda si me conoce bien. A ver, pero yo no soy un tipo naturalmente gracioso que voy por la vida contando chistes. Pero sí tengo una mirada con cierto humor y soy un lector que disfruta autores que vienen del cómic, que vienen del humor. Eh, entonces, muchas veces esa mirada entrenada que tenemos como escritores y que yo siento que la tengo extremada también por periodista, hace que yo por ahí vea situaciones cómicas en la vida. O sea, yo muchas de estas historias las he escrito yendo en micro y viendo una situación y aplicando el qué pasaría si, que se usan las consignas de los talleres literarios. ¿Qué pasaría si ese pibe que sube con la camiseta del Barcelona le pone un cuchillo a una embarazada y la embarazada le dice, hijo, y era el hijo, qué sé yo, por decirte lo primero que se me ocurre. Muchas de esas situaciones más humorísticas o con cierto humor o con cierta ironía, se me ocurren de situaciones muy cotidianas, de observarlas. Otras me las han contado, dos ciegos que se encuentran en un semáforo y bueno, yo a eso le doy una característica le pongo la historia, digamos. El hecho ocurrió y yo le doy lo desarrollo en una historia breve. Eh, pero digo, mucho de eso, de ese humor, viene de esa observación cotidiana que si uno tiene la vista y el oído atento, hay cosas geniales. Hay creo, si no me equivoco, era en un blog o en Twitter que hace alguien en Buenos Aires que toma frases que escucha en el micro, sacadas de contexto, y son geniales. Son, son piezas casi surrealistas, exquisitas, y son escuchadas en el micro. Entonces, o en el subte, o en el tren. Entonces digo, Exacto. bueno, la materia prima para el humor también viene de ahí y viene de una mirada que quizás la tengo y no la desarrollo por cierta timidez, pero me gusta eso del humor elegante que dijiste, me identifico, me identifico. Bueno, y Rubén, sos editor, así que contanos un poquito qué es y cómo nació el proyecto de tu editorial que se llama Peras del Olmo, que por cierto, ahora vos lo vas a contar, tiene unas características muy particulares. Mirá, la primera característica es que es una editorial netamente digital y viene no por mi rechazo al papel, al cual amo, como podrás observar, sino por una necesidad claramente económica y de circulación también. En un momento, y más imagínate, esto surgió en el 2020, en la pandemia, donde era imposible salir, imagínate, imposible editar, mucho más imposible editar, pero también por mi cansancio a decir, bueno, le tengo que pagar a una editorial para editar algo mío, al no ser yo un escritor mainstream que digamos que me edite una editorial determinada.
aunque debo reconocer que en ese sentido he tenido distintas posibilidades o me han pedido libros para editar desde ediciones culturales o he ganado algún premio. Entonces he podido editar a veces sin ser yo el que lo sustente. No tengo ningún prurito, ningún prejuicio respecto de la autoedición. Creo que es una opción más. Y después que se defienda la obra por sí misma. eh, pero bueno, en ese momento yo dije, si yo lo puedo hacer, y apliqué el criterio PANC, hazlo tú mismo, y con ayuda de mi hijo, que tiene conocimientos más porque es diseñador y conocimiento de la parte de programación, eh, nos embarcamos en publicar, empezar a publicar algunos libros. Hemos publicado pocos, porque tampoco es la idea que se transforme en que porque es digital, hagamos un libro por semana. Eh, Está muy bien creo curado que, esto, ¿no? exacto, creo que la idea más importante es hacer ciertas apuestas. Apuesta a rescatar, como en el caso de Patricia Rodón, a una poeta que hacía un montón de años que no editaba. Apuesta a publicar el primer libro a Alejandra Adi, que es una poeta nueva. eh, y en el caso personal, libros que yo consideraba maduros para publicar. Entonces, si bien tengo un montón de inéditos, no publico tampoco un libro mío cada 2 meses. Entonces, eh, hacer, digamos, jugar un poco esa lógica, ¿no? De, como decías vos, de más de curación, de selección y no de cantidad. Eh, eso es básicamente la idea de Peras del Olmo, que cada libro tenga un aporte, sea un aporte. Y también hay que decir, además de que es bellísimo el diseño y cómo está presentada la editorial y cómo están presentados los libros, es que se pueden descargar gratuitamente de internet, Bueno, si no me equivoco, eso, ¿no? eso fue otra, exacto, esa fue otra apuesta. A ver, yo desde de muy chico, de muy chico, desde mis comienzos, siempre tuve como esa beta de gestor cultural o de, no sé, de editar hojitas de poesía, de difundir a los demás. O sea, en esto no es que me jacte de filántropo, pero, pero siempre me gustó eso de la cosa colectiva. De hecho, mis primeros acercamientos poéticos fueron en un grupo, entonces eh, entendí ese concepto del eternauta, de que nadie se salva solo, y lo sigo pensando, más en estos momentos. Momentos, Eh, ¿no? Exacto. En estos momentos más que nunca es Más que importante. nunca. Entonces, la editorial tiene esa premisa de, de hacer circular el material gratuitamente. Eh, Después, si el autor quiere hacer una edición en papel y la quiere bancar de su bolsillo, también está esa posibilidad. No, yo no le cierro la puerta, no tengo los derechos exclusivos ni nada por el estilo. Tampoco es una iniciativa hippie de decir, bueno, lo hago gratis y venga todo el mundo. No, tiene un criterio, tiene un proceso, y por algo publico tan poco. Eh, Calculo que en algún momento se irá formando un catálogo importante, espero, sin necesidad de que me corran los tiempos, porque también para algo uno lo hace de esta manera, para no volverse loco, eh, y, y perder plata. Claro. Entonces, va por Bueno, ahí también. aparte, si hablamos de los precios ahora del papel y demás, la función editorial es casi, es una cosa un poco heroica, ¿no? Algo que sabrás vos, Un poco y heroica. mucho. Sí, Bueno, sí, sí.
¿Dónde puede encontrar la editorial? ¿Por qué no das la dirección? Se van a encontrar con un La sitio dirección es muy simple, esperasdelolmo.com.ar y ahí ingresando tienen los libros, se pueden descargar en distintas versiones como EPUB, como PDF, y y eran como tres, móvil. como móvil para Sí, para Kindle, ¿no? exacto, exacto. Mira, el último lo hicimos solamente también hasta por una cuestión de tiempo, lo hicimos en versión PDF y te sorprenderías porque la mayoría descarga PDF y el EPUB tiene muchísimo laburo Claro, y lamentablemente a mí me gusta leer en EPUB, me parece en la tablet yo leo de esa manera, me parece más cómodo, tiene otros recursos, otras herramientas, pero evidentemente funciona el PDF, circula de una manera que ese es otro tema que me estaba olvidando, como otra posibilidad que te ofrece esta editorial digital, que nosotros publicamos un libro, inmediatamente lo podemos compartir por WhatsApp de una manera rapidísima, y vos después te lo descargas en tu celular o en donde quieras, y eso también hace que se pueda distribuir de otra forma, que ese siempre ha sido el karma, y vos sabés como editora lo difícil que es, de llegar a lugares donde sería muy difícil o hasta imposible, y hoy el mundo digital te lo permite porque si yo tengo un amigo en España y le reenvío, le mando por WhatsApp un libro y lo abre inmediatamente, ya está, ya llegué a España. claro. Es así, es como cuando te escuchan en Spotify, te escuchan en cualquier lugar del mundo y vos después podés ver que te están escuchando en Japón, en España, en Estados Unidos. Bueno, la parte positiva, digamos, del mundo digital. Rubén, ¿y es un proyecto para autores de Mendoza o es federal? ¿Está abierto a autores de todo el país? Porque nos escuchan escritores ahora de acá de Buenos Aires, pero también de las provincias, que no me gusta decir del interior, Tal porque yo soy cual. mendocina. Sí, entonces, ¿cómo sería? ¿Es para todo Mira, abierto a todo el en país? principio sí, 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 nunca estuvo pensado solamente para Mendoza. Lo que pasa, me han llegado pedidos, me han enviado libros incluso, y también siento cosas también de inexperto, ¿eh? Mea culpa que hago, es tan generosa, por decirlo de alguna manera, la propuesta, que dejo abierto un frente medio incómodo porque no le puedo decir al autor no me escriban. Eh, Claro, entonces, lo que aclaramos ahí en las páginas es manden y nosotros leemos y después veremos qué hacemos. mm, Pero es un arma de doble filo, te lo reconozco. Es complicado porque si vos invitás a mansalva que se prendan, también te tenés que bancar que te manden cualquier porquería, porque hay que decirlo, no, no, no voy a andar con eufemismo. O te puede llegar una joyita que vos decís, qué bárbaro, qué bueno que lo tengamos. Por ahí, por eso sí reconozco que si bien no está pensado en Mendoza, está pensado en una cercanía donde quizás yo puedo tener, sí, el contacto personal con el autor y entonces puedo trabajar más la edición, como he hecho en algunos casos, eh, donde al trabajar con el autor, por esa cercanía que tenemos geográfica, ha sido una experiencia muy, muy rica, como me pasó con Sergio Morán, por ejemplo. Entonces, digamos que no está cerrado autores de otros lados, pero en principio es natural que surjan propuestas más cercanas. claro, lógico. Bueno, y Ujú. ya que estamos hablando de internet, Rubén, y tampoco te quiero demorar demasiado, em, Internet ha llevado a cabo, así muy entre comillas lo digo, ¿no? Una democratización de la literatura. Vos un poco hablabas recién de lo que te llega, a veces bueno, a veces malo. Y por el otro lado, la crítica literaria en los medios, me refiero a los medios escritos, por lo menos acá en Buenos Aires, prácticamente está está en retirada, ha desaparecido como brújula, ¿no? Acá ya no Entonces, existe. no existe. Bueno, entonces vale todo.
¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo se destaca entonces lo que es bueno de lo que no? Y cómo sería el proceso de cribaje bueno, de todo ese material en ebullición que hay en las redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿no? Y en Facebook. Yo ¿Te creo que parece saludable? creo que has tocado un tema que nos llevaría horas y horas analizarlo porque es sumamente complejo. Tratemos de resumirlo en que tenemos una vidriera demasiado llena y donde tenemos tantos chocolates que probamos un poquito cada uno y no saboreamos nada. Nosotros que en principio cuando hacíamos una hojita poética, conocer a un autor de Buenos Aires, de Córdoba, de Salta, era todo un camino y después compartirlo era otro tema. Hoy tenés la posibilidad de leer autores de cualquier lugar del planeta y es fascinante. A mí me parece que estamos viviendo una época que me parece increíble poder vivirla y la disfruto porque los que venimos de la era analógica, poder tener un pie en la digital y saberlo utilizar, eso es, no hay con qué darle. Yo creo que nos convierte en personas privilegiadas a los que tenemos cierta edad. Vos sos muy joven todavía. No, no, más grande que vos. Pero bueno, digo, podemos tener un pie en cada lado y podemos tomar lo bueno y lo malo de ambos mundos. Eh, pero volviendo a lo concreto de ese espacio que se ha perdido de la crítica, no solo de la crítica, ya ni siquiera reseñas en muchos casos te encontrás. Me parece que hay algo peor y que es el culto muy propio de las redes, el culto a la personalidad. Entonces, se conocen los autores. Es muy probable que nosotros mismos también caigamos en esto. O sea que nuestra figura, nuestro nombre se empiece a compartir y qué sé yo, y te suene algo, pero no la obra. Exacto. Y a mí particularmente me gustaría, y no es por me haga una falsa humildad, pero me encantaría que que le dieran más lo que hago que la cuestión personal. Y hoy es al revés. Hoy, si vos te fijás, metete, qué sé yo, hasta en el blog de Eterna Cadencia o en cualquier. Y todo es el escritor en primer plano, no su Sí, obra. Por ahí te encontrás el cuento de y te lees el cuento de, pero por lo general es una entrevista o es otra cosa, pero está todo en primera persona. Eh, la verdad que lo que estás planteando es muy complejo porque ¿dónde se encuentra la gente con la obra? O sea, tenés más posibilidades que nunca, esa es la paradoja, tenés más posibilidades que nunca de que tu obra circule y probablemente de tanto que circula la viste pasar y no la viste. O sea, eh, por algo me imagino que pasa que en Buenos Aires, en los mesones de saldo, tengas novelas de hace 2 o 3 meses que fueron publicadas y ya están en oferta, porque no pasaron por el circuito de maduración de lectura, reseñas, entrevistas, no sé, y si no, se circunscribe todo a espacios específicos como el tuyo, de entrevista o en una radio o en un podcast, donde sí se difunde, pero después también tenés que tener la posibilidad de acceder a eso, sí. No, y también está el tema gravísimo de cuánta gente lee. Yo leía por una cuestión profesional una estadística que decía que el 48% de los argentinos entre 25 y 30 años, perdón, y 40 años leyeron un solo libro después de terminar la escuela, ¿no? ¿sí? Sí, Entonces, es como que también está eso, es decir, está todo ofrecido en esa vidriera que vos decís llena de chocolates, pero por ahí a la gente le importa más el chocolatero y no el trabajo de ponerse a leer la obra, ¿no? Como vos bien decís. tal cual. Y después también está esa falsa estadística que contradice a la tuya, pero claro que es falsa,
que te dice, nunca se ha leído en la historia de la humanidad tanto como en esta época, porque la gente cuando está con el celular y lee un WhatsApp también lee. No me joda, no me Claro, joda, no es lo mismo, no, no es no es lo literatura. mismo. Y seguro, yo hoy me fui a una consulta médica y voy con el celular, pero me llevé un libro. Y yo me pareció un alien ahí en el medio. Estaba todo el mundo viendo internet, Claro, obviamente. Entonces no es lo mismo. Yo creo que hay que volver a las raíces y en eso muchos están haciendo, creo. No se nota mucho, pero muchos están haciendo en algunas escuelas primarias donde hay planes de lectura y por algo la literatura juvenil e infantil también está teniendo bastante éxito, aclaremos, con otros códigos. Hoy los libros tienen unas ilustraciones maravillosas, hermosas, y tienen que jugar esas cartas, porque con un nativo digital tampoco podés pretender que te lean Oliver Twist sin ni dibujito, ¿o no? O sí, sea, total. probablemente se enganchen. O veas, por ejemplo, lo que está haciendo, que le recomiendo, que es lindísimo, en Netflix se puede ver los cuentos de Roald Dahl hechos por Wes Anderson, que son una exquisitez. Es otra forma de acercarte a la obra de un gran autor y después, si te gustó la historia, bueno, ir a buscarlo al papel. Eh, Primero por lo audiovisual o lo visual y finalmente la literatura, ¿no? Cuando antes era sí, el camino era el inverso. totalmente, Rubén, totalmente. quería preguntar esto como editor y como poeta, ¿no? Desde más o menos los 90, la poesía empezó un proceso de narrativización. Empezó a perder lírica, metáforas. ¿Qué pensás de esa tendencia? ¿Estás de acuerdo? ¿Es poesía? ¿Vos dónde te situás? A ver, lo divido en dos la respuesta. Yo me Sí, sitúo, lógicamente, por una cuestión generacional, en un registro poético donde el lirismo debe estar. ok, Lo podés escribir de la manera más simple del mundo, pero el lirismo tiene que estar. En mi caso sigo creyendo en la metáfora, sigo creyendo en las imágenes para comunicar. Pero respecto de lo otro y no evadir la pregunta más al hueso que me hace, yo lo defiendo por una cuestión de que yo creo que cada generación tiene que ser registrar su época. Entonces, yo no puedo pretender que el cantante de banda Los Chinos escriba igual que Spinetta. No, no, porque tiene un contexto distinto, una formación distinta, lecturas distintas, época distinta. Entonces, creo que cada uno da testimonio de su época y esas marcas de época precisamente deben aparecer en lo que uno escribe. Y si esta es una época ombliguista, hedonista, llamarle como lo quieras, lo cual se ve claramente en las redes, ¿vamos a pretender que la literatura no vaya por ese lado? O si no, ¿por qué tiene tanto éxito la autoficción? claro. Sí, O de sea, alguna ¿querés una literatura más yoica que esa? Pero bueno, pero es propio de esta época. Después vos como consumidor, como lector, te plantás frente a eso y elegís. Y yo no los pongo todo en el mismo nivel porque también hago mi propia curaduría de lectura. Y yo busco autores jóvenes que me gustan, que me encantan, como Lamberti, como Quirós, como, qué sé yo, Federico Falco, Samantha Svebling, algunas cosas de Mariana Enríquez. eh, no los pongo todo en el mismo lugar. Y en poesía también me pasa lo mismo, por ahí no tienen, digamos, estos nombres tan instalados como pasa con la narrativa. Fíjate que con la narrativa me sale fácil y con la poesía me cuesta un poco más. Bueno, te menciono, qué sé yo, a Gustavo Yuste, que me gusta muchísimo. Eh, Hay como una poesía que puede ser personal, como en el caso de Gustavo, pero que tiene esa mirada poética o tiene esa musicalidad o una musicalidad distinta, aclaremos, no es la musicalidad que uno,
que uno tiene, digamos, en el registro histórico. Pero vuelvo a lo central, es propio de su época. Y desde ese lugar yo lo banco, totalmente. Después puede no gustarme, ojo. Está bien, pero digamos, la literatura como espacio de lo posible, como territorio de libertad, está abierta, ¿no es cierto?, a, bueno, a todas estas cuestiones generacionales y de coyuntura, que no es lo mismo alguien que ahora tiene 18 a alguien que viene, no sé, de To- la poesía de los 60 a lo mejor, leyendo esos poemas. Totalmente, totalmente. Y a ver, y salvando la distancia, pero tampoco el Hellman de los 60, el Hellman que terminamos leyendo en sus últimos años y que a mí me pareció alucinante y me siguen maravillando. Pero a ver, en los 60 el tipo estaba con el grupo El Panduro, pasaban mil cosas en los 60. Roque Dalton, si hubiera escrito en los 80 ya no era lo mismo que haber escrito en los 70. Ujú, tal cual. Cardenal, si no hubiera nacido en Nicaragua, hubiera sido otro tipo de poeta. Entonces, ¿cómo que no? El contexto, la historia, el momento histórico que te toca protagonizar, es clave, sin Bueno, y duda. me quedan dos preguntitas. Una es, quería preguntarte por la salud de la literatura que se hace en Mendoza y cómo te parece que está. Y si nos podés recomendar algunas lecturas de narradores o poetas mendocinos para que los vayamos a buscar. Eh, yo la veo mucho más dinámica que en otras épocas, te diría, ¿eh? Hay muchísima producción, tanta que por ahí es difícil darte nombres, te voy a dar algunos, pero te diría que en cuanto hay muchas editoriales independientes, hay mucho movimiento en ferias, por ejemplo, la librería Payana, que es la que de alguna manera nos cobija a todos los autores mendocinos, te permite ver, como pasó recientemente en la Feria del Libro, la cantidad de producción que hay, pese a lo caro que está publicar, y, y sí ahí notas que el género predominante es la poesía, Ajá. cosa que vos podrías perfectamente también notar a la distancia. Hay mucha poesía, en menor medida cuento y muy pocas novelas. Y eso también lo notás cuando se hace el concurso, el premio Vendimia, que en los últimos años agregó dramaturgia, agregó novela, agregó no ficción y cuesta. Hay géneros que, por ejemplo, el género de no ficción, este año se declaró desierto. El año pasado hubo un solo trabajo importante que fue yo fui jurado el año pasado y premiamos un trabajo que era muy sólido, pero para de contar. Novela muy poco. Eh, bueno, después autores, te puedo mencionar a Sergio Morana, a Melissa Carrasco, eh, a Victoria Urquiza. eh, bueno, Los hay vamos a poner muchos. abajo para que después, junto con la dirección de Peras del Olmo, para que cuando vean el video las Bien. puedan buscar. Bueno, Sabrina Barregos, Sabrina Usach, que en realidad está en Buenos Aires, vive en Buenos Aires. eh, Bueno, pero ya te digo, creo que la imposibilidad por ahí de nombrar algunos es porque hay muchos y también pasa una cuestión generacional. Yo ya no transito los mismos espacios que ellos, lógicamente. Entonces, digamos, se complica. Eh, pero bueno, todavía tenemos en nuestros viejos poetas como Luis Vidalba, menos Luis, viejos José Luis Menéndez. Patricia Rodón, grupo del que vos formabas parte, que era Las Malas Lenguas, ¿no es Las Malas así? Lenguas, Carlos Vallejo también, Luis Icónico Ábrego. en su momento, ese grupo. ¿Cómo? Ese grupo fue icónico en su momento en la provincia. Abrieron un camino, ¿no? Sí, Después aparecieron creo, otros, pero abrieron un... claro. Sí, yo creo que también fue el hecho de
estar en esa época que decíamos de post primavera alfonsinista o casi en la primavera alfonsinista, 88, 89, por ahí. Como que había un caldo de cultivo para eso. Eh, pero bueno, lo importante es que fue una base para que después se desarrollaran voces individuales, bueno, como le pasó al grupo que integrabas vos y tantos otros que fueron, cada uno fue tomando o generando una propia posta, ¿no? Eh, lo Bueno, importante es eso, en qué devino después. ¿qué pasó después? Bueno, ahora creo que lo interesante pasa en las redes, ¿no? No sé si pasa en forma de, después de la pandemia, que todo es por Zoom, en presencial, no sé si hay lectura de poesía, pues yo hace Mira, mucho, en reciente lectura hay siempre, hay lugares que se suelen, digamos, congregar estos poetas más jóvenes. Em, y recientemente fue la Feria del Libro aquí en Mendoza, donde estuvo el Festival de Poesía del que participé, y la verdad que fue un espacio que nunca es masivo, porque la poesía no es masiva, entonces no debe sorprendernos eso, pero siempre tiene un público fiel, siempre tiene claro. un público que escucha, que por ahí en otro tipo de presentaciones no lo encontrás. Ujú. Eh, y además que se sigue dando ese vínculo con poetas de otros puntos del país y se generan eh, amistades y vínculos y puentes muy, muy valiosos. Por caso te menciono a Rolando Rebagliati, que muy Claro. generosamente se llevó libros que compartimos en ese encuentro y a través de las redes ha estado difundiendo a todos con estéticas distintas, con edades distintas. O sea, una actitud absolutamente generosa y muy de la militancia propia de la poesía, ¿no? Sí, así es. Bueno, Rubén, ¿y con qué nos vas a sorprender dentro de poco? ¿En qué estás trabajando ahora? Y ya con esto te dejo. Bien, mirá, soy para bien o para mal muy prolífico, entonces estoy siempre escribiendo distintos libros y otros libros que se van acopiando, que los voy haciendo con el tiempo sin fecha de vencimiento. Por decirte, un libro de breverías, por llamarlo de alguna manera, no son aforismos, no sabría definírtelo, le puse tentativamente para ubicarlo en la carpeta, son breverías. Me encantó el nombre. Em, en realidad, título tentativo era Minuta, una cosa así, porque tenía esa cosa del disparo que tienen los aforismos, eh, sin pretender serlo. Eh, Después hay libros de poesía que estoy haciendo, hay otro libro de microrrelatos que lo tengo bastante avanzado, terminó una novela. eh, Tengo otro libro de cuentos también que está inédito. Bueno, siempre haciendo de todo un poco, picoteando porque me aburro rápido. Entonces, por eso también me permite lo que te decía el tema de la reescritura, porque trabajo mucho también con los impulsos y después lo tengo que situar en distintos proyectos. Bueno, me quedé corta de tiempo porque te quería preguntar por tu experiencia con el taller literario y demás, pero nos vamos a extender un montón y quedará para la próxima. Vas a tener que Cuando volver. quieras, ha sido un gusto, siempre un Ahí gusto. bueno, un placer. Hemos aprendido de tu mirada de Gracias. editor, de escritor, de poeta, así que bueno, un encanto de entrevista. Bueno. Muchísimas Muchas gracias a vos. Abrazo grande. abrazos. Hasta luego.